Le paso, creo que restablecimos ya el contacto con el abogado Luis Valladares. Mi querido abogado Valladares, retomamos este tema, las visitas, lo difícil y complicado en estas épocas de pandemia y de aislamiento. Abogado, volvemos. Y mi estimado Esteban, y una vez que hemos solucionado este problema, tengo que decir y manifestar, como les íbamos diciendo, no podemos cortar totalmente lo que es las visitas. Existen regulaciones en cuanto al derecho de visitas, que es lo que suma en cuanto al principio de interés superior del menor, el derecho de los niños y adolescentes a tener contacto parental con la madre o el padre. Frente a esto, yo hago un llamado a todos los que nos ven, porque evidentemente sabemos que no están funcionando los juzgados de familia para hacer la reclamación pertinente en caso de incumplimiento de justicia. Más, dentro de esto, si es que no se permite el derecho de visitas, debemos estar claros que esto es un tipo de violencia psicológica en contra de los niños y adolescentes que puede ser denunciado por parte de los padres, a quien se le impide la visita. Dos, una vez que se restablece el servicio normal, poder ingresar con las pruebas necesarias. Ejemplo, WhatsApp, mail, que no se permitió el acceso, digamos, mediante vías telemáticas, el cuidado y protección del menor. Es decir, se cortó, existe... Perdimos la conexión, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es un tema, es un derecho inalienable de un padre, esto de las visitas. Nos avisan apenas podamos reconectarnos con el abogado Valladares. Así es, definitivamente sí resulta bastante complicado. Mi querido abogado, lo escuchamos, por favor. Como les iba diciendo, todas aquellas personas que están sufriendo, padres o madres, que se violenta el derecho a visitas, tienen las pruebas necesarias para poder reclamar el incumplimiento de visitas. Porque hay muchos jueces con apego que pueden llegar a ordenar hasta la detención de aquella persona que obstaculizó las visitas. Es importantísimo, querido abogado, lo que usted decía, ¿no? Son momentos en los cuales uno también tiene que bajar la guardia, ser más solidario y entender a los demás, de empatía, ¿no? Empatía con el padre, con la madre. Quizás la custodia se vuelve un poco complicada porque tenemos miedo, ¿no? Que el niño pase de casa en casa. Pero como decía, hay que llegar a un acuerdo. En estos momentos todos tenemos que llegar a un acuerdo entre exparejas, acuerdo entre parejas, acuerdo con los trabajadores. Porque claro, hay que entender, quizás entender que el papá que mandaba la manutención para el hijo perdió el trabajo también, no tiene plata, yo tampoco le voy a estar exigiendo que los niños, llegar a acuerdos y bajar la guardia, ¿no? Entender lo de uno y lo de otro y no utilizar a los niños como pretextos para peleas que pueden tener los padres. ¿Alguna pregunta? Abogado. A ver, dime, mi estimado. Lo que decía Martín era que es época de acuerdos y de entender también, sí, ¿no? Mi estimado Esteban, a través de la presidencia de la República se ha ordenado intentar llegar a acuerdos, intentar manejar lo que es aquella sensibilidad y también cumplir lo que ha determinado muchas veces los jueces en resoluciones en cuanto al derecho de visitas, la forma de ejercerla. ¿Por qué? Porque causamos un tremendo daño, un gran extremo en cuanto a violencia psicológica, no solo en contra de aquel padre que no puede ver a sus hijos, sino a los hijos, niños, adolescentes, que en esta época de pandemia no pueden ver a sus padres. Por ese motivo, desde ya a todos aquellos que nos ven y que están sufriendo violencia, es decir, que se ha violentado el derecho para poder ver a sus hijos, pueden proponer una denuncia de violencia psicológica que se encuentran sufriendo. En cuanto, ejemplo, una madre bloquea el número de WhatsApp o bloquea al padre para que no se pueda comunicar con sus hijos. Eso es violencia. Eso es violencia siempre y cuando tenga el derecho, se encuentre conocido, aquel derecho del padre para ejercer comunicación con sus hijos. ¿Sí? Y yo esto había manifestado que aquella madre que está violentando ese derecho tendrá que responder a la justicia apenas se normalice, por cuando la reclamación al sector de familia o de incumplimiento de una visita le puede llevar hasta privación de libertad.
Abogado, por supuesto que es un derecho que los niños tengan que visitar a sus padres o a sus madres, obviamente dependiendo de la situación, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el padre tiene que salir a trabajar todos los días? Obviamente el riesgo es mucho más grande. Yo como madre no es que quiero quitarle el derecho de que vea a mis hijos, pero sé que en mi casa están mucho más protegidos porque no estoy saliendo, porque si salgo simplemente es para lo necesario. Entonces quiero proteger a mis hijos, más no quitarles el derecho de estar con su padre. Pero si el padre también no entiende esta situación y por ejemplo, por este motivo quita la pensión y no se la pasa, ¿qué sucede ahí si no se puede llegar ya a un acuerdo como madre? Quiero cuidar la salud de mis hijos, más no privarles de que vean, pero el padre te quita por ese motivo la pensión. Recuerda que el derecho de alimentos es un derecho sagrado, es decir, tienes que seguir pagando el derecho porque es de lo que depende la vida del menor. Dos, tenemos que ir hablando que todo tiene que encaminarse en cuanto al interés superior del menor. Es el conjunto de actos, de acciones del sector público, privado, sociedad y familia para el desarrollo integral de niño, niña y adolescente. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos privar, digamos, en el ejemplo que tú dices, Micali, que el padre tiene riesgo de contagio y tiene que conversar, y evidentemente la madre tiene que dar privilegiar que tenga acceso a través de medios que digamos, que ahora se encuentran, se pueden ejercer para proteger y no romper el lazo parental. Es más, digo que tuve un caso en el cual la madre que tenía la denuncia contrajo COVID, así que tuvo que conversar con el padre para que el padre se haga cargo del menor, todo encaminado a la protección, cuidado del menor. Muy bien, abogado agradecemos Valladares. al abogado Valladares por toda esta información que nos está dando, ¿no? La conclusión, como siempre, es llegar a acuerdos, ¿no? Esta pandemia nadie la esperaba y quizás no hay leyes que te puedan amparar acerca de una pandemia porque nos agarró en algo que no esperábamos. Quizás si hablamos y tomamos decisiones en parejas, en bienestar de los hijos, hay que entender, ¿no? Son momentos para ceder y para conversar y llegar a acuerdos. Agradecemos nuevamente al abogado Valladares por estar junto a nosotros de aquí en Saboreando la Mañana. Nosotros marcamos una pausa y ya regresamos con más.